La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña, Vista las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de No hablen de política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y estamos en un fin de semana lluvioso para el lugar donde grabamos, ideal para charlar, debatir y discutir una semana intensa en materia política, pero no lo voy a hacer yo solo, esto no va a ser un monólogo, lo vamos a hacer primero con nuestro compañero en estudios centrales, el señor Tomás Cogliatti, quien está dirigiendo todos los sonidos de este podcast, y a mi lado, se podría decir, el señor, mi compañero, mi amigo, Leandro Lora. ¿Cómo andas, Leo? Ale, ¿cómo estás? Sí, ya quisiera que pueda ser efectivamente a tu lado, pero cada vez está más difícil esa sí, posibilidad, al menos en el plano del ideal. Eso no quiere decir que no pueda ser en algún momento a tu lado hasta ahí, pero el a tu lado es una utopía. Y se ve cada vez más complicada la situación. Por otro lado, qué gran suspiro, ¿no? La política argentina. Que ya que estamos de paso lo voy a hacer. No te da respiro, la verdad. Por momentos es agotadora. Es como cansa. No hay un punto en el que decís, bueno. Sobre todo por el contexto. Yo creo que el contexto, ¿no? De pandemia asociado a la discusión o al juego de la política es un poco agotador. Pero bueno, es lo que hay. Sí, y es un año raro, es un año complejo, es un año donde cada una de las cuestiones que suceden tiene interés, como los años más normales, así se podría decir, pero en esta ocasión con una pandemia en el medio y cada movimiento se potencia, se magnifica y obviamente merecen un análisis como lo haremos desde aquí. Saludamos y agradecemos como siempre a la gente de Radio Universidad 90.1, que si alguno no llegó a hacerlo entre domingo y lunes o no lo puede hacer y va a poner pausa en este momento del episodio en Spotify o en YouTube, puede irse a 90.1 www.radiouniversidadolabarría.unicem.edu.ar y nos puede escuchar desde allí todos los lunes a las 19 horas. Así que le mandamos un abrazo grande tanto a la gente de Radio Universidad como también a los más de 40 suscriptores que nos están dando una mano enorme con este mecanismo de suscripción que hemos implementado junto a Newsletter Volver a las Fuentes. Así que nada, solo palabras de agradecimiento para todo el mundo, con un recordatorio para aquellos suscriptores y después vamos a definir alguna cuestión más. Tenemos libros para sortear, tenemos un montón de sorpresas que las vamos a ir adelantando en el transcurso no solo de este episodio, sino en los que vienen y además en redes sociales. También le hacemos extensivo el agradecimiento a la librería La Popular que nos está acompañando desde hace algunas semanas, desde el aniversario de No hablen de política, que nos dieron una mano enorme con un montón de libros para regalar y para sortear, y eso es lo que haremos en algunos días. Acá iría subiendo la música en una entrega de premios, ¿viste? Sí, esto fue todo, claro, todo agradecimiento, pero la verdad que lo amerita. Cuando la gente se porta muy bien con nosotros, lo amerita. Tenemos un episodio larguísimo de análisis de dichos, de actitudes y de situaciones, tan largo que cortemos con los agradecimientos y con así fue la presentación, imagínate cada tema, ¿no? Larguemos el tema número 1. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Esteban Bullrich dijo que hubo fraude en las elecciones del año pasado. Claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude, la PASO contra la elección general, la PASO de agosto contra la elección general de octubre. Claramente hubo en la PASO
un fraude muy, muy grande. Bueno, pero con todo respeto, ¿no? Yo no me dedico a la política. Habrán aprendido ya, ¿no? Porque eran gobierno. Y hubo pocas muestras de repudio. ¿Vale todo? No, claro que no. Luego del escándalo sexual en diputados, Desgraciadamente, quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que, frente a una falta grave de un diputado, renunció el ahora ex diputado Ameri. Y estaba al lado mío y me mostró cómo le quedaba, cómo quedó la cicatriz, qué sé yo, y le di un beso, estando al lado mío, le di un beso en una teta. Eso fue todo. ¿Cómo llegó al cargo? El patriarcado, el comportamiento de la política, la antipolítica, la moral, lo permitido y lo que no. ¿Qué semana para el Congreso de la Nación, ¿no? Primero, si lo ordenamos cronológicamente, Esteban Bullrich salió a denunciar fraude en las PASO del año 2019, por un lado, y después el comportamiento del diputado Juan Amerí, que le valió su expulsión o la aceptación de la renuncia, bien vale la aclaración, en un hecho prácticamente bochornoso, para una sesión, para una sesión de un congreso, para la Cámara de Diputados de la Nación. Pero hay tanto por desmenuzar que simplemente esto es una mera presentación al tema número 1, que es cómo juzgamos a la política en estos tiempos. Qué presentación. ¿Viste? Mira, voy a arrancar por el tema menos atractivo, si se quiere, que es el de Esteban Bullrich. A mí, la verdad, lo de Esteban Bullrich me tiene sin cuidado en el sentido de... Es grave, es muy grave lo que dijo, porque habló de fraude. Digo, hay una liviandad en el uso de las palabras, conceptos, ideas, ¿no? En la política, sin medir sus consecuencias, o por lo menos sin demasiada reflexión, pareciera, ¿no? Entonces, el senador livianamente dice, sí, la verdad que hubo fraude el año pasado, un gran fraude, dijo encima. Sí. ¿Perdón? O sea, es como, ¿estás diciendo que hubo un gran fraude? Eso, como lamentablemente uno ya está como medio acostumbrado a que este sea la lógica de la política, digamos que, bueno, vaya y pase si se quiere. Se generó una discusión, se le contestó. Ahora, ¿sabes qué es lo que más me indignó? Es que esto lo dice en una entrevista con el periodista, se me fue el nombre, el periodista de América. Majul. No, Majul, de América no, ya no está más en América. Eso es lo que más me indignó, que se lo dice a Majul, y Majul, en vez de llamarle la atención, como diciendo lo que está diciendo es grave, ¿cómo va a decir eso? O por lo menos, no sé, mínimo presente pruebas, qué sé yo. No puede livianamente decir eso. Majul le dice, bueno, me imagino que a esta altura del partido ya aprendieron la lección. Sí. Como retándolo de en realidad, pero espero que hayan aprendido, porque si no van a volver todos estos que no me gustan. Y ahí es cuando ya se quiebra todo el tipo de posibilidades de tolerancia con la escena, porque vos decís, bueno, ya, viste, no colaboran a construir un camino de por lo menos de reglas claras en términos lingüísticos, ¿no? Por lo menos de conceptos, qué es lo que vas a decir. A mí me parece que además nadie se horrorizó ni nada por el estilo, pasó como... O sea, nadie se horrorizó. No se hizo un escándalo de lo que implica decir tan livianamente, más un senador de una elección que dijo que hubo fraude electoral el año anterior. Sí, claro. A eso se le suma para mí que vienen jugando. Hay un sector de Juntos por el Cambio, yo me atrevo a sumar a un sector que elige callar los dichos, no estaría a repudiarlos ni a cuestionarlos. A eso yo lo sumo al sector de Bullrich. Hay un sector de Juntos por el Cambio que está cada vez más tirando esa especie de discurso de que hubo fraude, de que ellos se fueron mal del gobierno en el sentido de que no merecieron perder o que no perdieron incluso.
de que este gobierno actual, el de Alberto Fernández, es una dictadura, que tiene contenido poco democrático, digo, que van atentando contra, a mi entender, uno de los pocos y únicos consensos que hay en la dirigencia política, desde la izquierda más izquierda a la derecha más derecha, que es la democracia o el sistema democrático como forma de elegir autoridades. Entonces, cuando ya se rompen ciertos consensos, me parece que se empieza a jugar otro juego, que es un juego bastante peligroso. Eso justamente hace a la gravedad. De una situación que me parece que de tanto insistir lo van a empezar a instalar de a poco, van a empezar a generar un clima, de hecho lo hemos visto en las movilizaciones de los últimos tiempos, este clima de que hay una dictadura, un gobierno autoritario, un gobierno que no ejerce la plena libertad de sus ciudadanos, obviamente bajo el rol del Estado como organizador de la sociedad. Entonces, me parece que cuando se empieza a jugar en esas reglas, ahora ya es otro juego, y es un juego que yo particularmente le quiero prestar muchísima atención, porque estamos a un año de las elecciones, veremos si hay paso o no hay paso, pero estamos más o menos a un año, estaríamos entre elecciones, y hay mucho por discutir, y habrá mucho por discutir, por eso es interesante mencionarlo. De mi parte, y yo sé que de Leo y Tomás también, repudiarlo fuertemente, porque no es el sentimiento político, me parece que tiene una intencionalidad destructiva completamente. Entonces me parece que lo único que queda es repudiarlo y dejar bien sentado que lo que dijo es muy grave, y dejar bien sentado quién es Esteban Bullrich, digo, cómo llegó a ser senador, digo, si uno repasa en ese momento era Cambiemos, digo, quedó probado también, digo, que se hizo una pequeña maniobra en las elecciones de 2017 para no hacer fraude, pero sí modificar la mirada electoral de lo que sucedió en las PASO, sobre todo cuando Cristina Fernández de Kirchner ganó por muy poquitos votos, y hasta la hora de que todos nos fuimos a dormir, el ganador era otro. Entonces es interesante, me parece que viene bien seguirlo y viene bien recordar quién es quién en este juego. Me gustó lo que dijiste de destructivo. Yo creo que después podemos retomar un poco esto, pero me parece que hay un fuerte contenido destructivo en la oposición, que siempre es repudiable, y en este contexto tiene un plus de un repudio con una indignación mayor, porque es bastante destructivo en un momento en el que uno necesita justamente fortalecer la autoridad. Entonces estás ante un gobierno que asumió hace 9 meses y vos estás desde acusándolo de dictador a decir que fue fraudulento el escenario electoral. O sea, ese es tu discurso, esa es tu plataforma de presentación ante el conjunto de la sociedad. Claramente es destructivo. Y en un escenario pandémico como el que estamos, es aún peor, es más grave, porque además de destructivo del código político, tiene un efecto en términos sanitarios, anímicos, en términos de salud, que se traduce en un escenario donde la autoridad política tiene que conducir y le resulta complejo conducir un escenario que él lo acusa de dictador y de fraudulento electoralmente. Bueno, parece que ahí pifian, y a conciencia, eso es lo más grave, o por lo menos queda la gran sospecha de que es a conciencia, y eso es perverso. Lo de Juana Marí me parece que es una historia, primero, y creo que generó un efecto risueño, entendiendo también un poco que en estos últimos 6 meses las noticias no han sido del todo buenas en líneas generales, entonces se tomó un poco a risa al principio, pero lo que termina destapando, y me parece que es el verdadero efecto de la discusión política, es cómo sectores que fomentan la antipolítica utilizaron el hecho para decir: esta es la política. La política es un diputado nacional dándole un beso a los senos de su pareja en una videollamada en plena sesión de Congreso. Esa es la política. Esa fue la mirada que primó, lamentablemente,
en buena parte de los medios, en buena parte de la sociedad, en cierto sentido, y me parece que es terminar quedándose con el árbol y no viendo el bosque. Digo, me parece que hay una situación mucho más compleja, me parece que hay una situación de elección de dirigentes políticos en las listas, una discusión mucho más fructífera y más importante, donde se puede dar un paso hacia adelante, y me parece que ese debate empieza a tomar mucho más color cuando vemos quién es el reemplazo de este diputado que renunció, pero básicamente lo expulsaron del Congreso. Yo prefiero tomar el concepto de expulsión porque creo que fue más eso que una renuncia, lo empujaron a renunciar, y el reemplazo me parece que viene con un recorrido, una militancia, un currículum. Digo, me parece que hay una formación, convicciones, entonces uno termina viendo que el debate es otro, que el debate va por otro lado y que no precisamente es el hecho en sí lo que sucedió. Bien, nos metemos en un terreno polémico, pero me resulta, el caso me resulta sumamente rico de analizar. Cuando hablamos de antipolítica, ¿no? Yo creo que esta es la política. Esto es la política. Si alguien dice que eso no es la política, perdón, pero es ese señor que cometió esa escena en plena sesión de la Cámara de Diputados era diputado. Así que eso es la política. Si te gusta o no te gusta es otra cosa, pero es eso. Eso es la política. Cuando el discurso de la antipolítica es esbozado desde un lugar en el cual no es la política que yo quiero en todo caso, pero no deja de ser política. Otro discurso que ocurrió a partir del hecho: esto aleja a la gente de la política. ¿De qué política? ¿No? ¿Y a qué gente? Porque, insisto, ese señor que estaba ahí era diputado. Y para ser diputado, como mínimo, sos votado. Es decir, la gente te vota. Y para que la gente te vote, tenés que estar en una lista. Y para que estés en una lista, algo tenés que hacer. La pregunta es, ¿qué hiciste para estar en esa lista? Y además es cómo los espacios políticos conforman esas listas. ¿Cuáles son las prioridades de conformación de una lista que se presenta ante la sociedad para que sea votada? El criterio no es cuántos currículum tenés, como se les esboza a la posible reemplazante del ahora exdiputado Ameri, sino es en términos de votos. La realidad es esa, que probablemente se conformen en muchos casos, a veces las listas en función de la cantidad de votos que aportan. Cuán conocidas son las figuras que se van a exponer y van a poner su cara ahí para proponerse como en sus candidaturas. Hay, desde ya que hay, partiendo de esto, una mirada extremadamente machista que hace la lógica de la política en la Argentina, y que esto hace que siempre tengan, no solo que tengan prioridad a la hora de ser seleccionadas las personas que van a integrar los distintos cargos en las listas, sino también los recorridos, lo que les cuesta mucho más poder construir poder, porque en definitiva es eso, es construir poder. Vos necesitas construir poder para que después, cuando llegue el momento de la discusión de los lugares, los cargos y demás, vos tengas una carta fuerte para poner, porque no es un cargo que está ahí, nadie quiere el cargo, nadie lo disputa y me tocó, me caí en tal lugar. Vos tenés que tener méritos, entre comillas, del código de la política, de cómo funciona el código de la política, que a la hora de conformar listas suele ser fuertemente la selección de cuántos votos hay. Hay un montón de cosas, cuántos votos, el machismo, ¿no? El patriarcado en el ejercicio de la política y demás. Y todo eso va constituyendo el orden de las listas. El caso emblemático, Cristina. ¿Cuántos hablaban? Hay que sacarse a Cristina de encima, decían, ¿no? Con Cristina no se puede hacer nada, hay que ver cómo hacer para que Cristina no esté, para que Cristina no... ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás, Ale? Que Cristina no tiene que ser candidata el año que viene porque tenemos que lograr un consenso y Cristina es un problema, que qué sé yo. ¿Qué tenía Cristina?
poder. Un poder que nadie podía negar. Entonces, con poder, mira, yo tengo poder, ¿por qué? Porque tengo todos estos votos. Así que si les gusta o no les gusta quién soy yo, pero quieren mis votos, van a tener que aceptarme. Les guste o no les guste. Y así se construye. En todo caso, la propuesta pasa a ser una discusión en torno a cuáles son los criterios que utilizan los espacios políticos para conformar esas listas, si son criterios de propuestas, si son criterios de poder político, como sea, ¿no? Pero a mí me hace un poco de ruido también el hecho, y lo tengo que confesar, y me hace un poco de ruido el hecho de confrontar los currículum, porque es como... Yo siento que esta idea de confrontar currículum nos pone al borde del voto calificado. Al borde del voto calificado. ¿Qué calificación tenés que tener para ser candidato? Es decir, para ser un representante del conjunto de la sociedad. ¿Cuán real es la representación política del conjunto de la sociedad? Somos casi 50 millones de personas. ¿Cómo pensamos? La gente que nos representa políticamente, capaz que no te representa a vos, Alexis, pero somos casi 50 millones. Que no piensen como nosotros, que no se comporten como nosotros o como nosotros queremos, no significa que no representan un sector de la sociedad. Y es otra discusión, pero no es una discusión que no esté puesta sobre la mesa. Entonces, qué sé yo, la idea del currículum me parece que es para discutir. Sí, claro, digo, uno cuando lo mencionaba al principio, lo que te señalaba que justamente hay un recorrido y una militancia antes que por ahí un currículum. Digo, sí, yo... Pero no alcanza. No, claro que no alcanza. Por lo menos en los códigos de hoy. Sí, por claro. eso hablo de cuántos votos, de cuán acomodado estás. De hecho, si uno analiza cómo llegó a Merí, que además hay toda una discusión, y esa discusión yo sí la vengo pensando, que es, bueno, cuando votamos, ¿qué miramos? A la hora de ir a votar, que uno va, encuentra la boleta, ¿qué mira? Digo, analiza nombre por nombre. ¿En qué lugar iba Merí en la lista de diputados nacionales de Salta? ¿Iba primero? ¿Iba tercero? ¿Era un lugar donde se podía ver si realmente Merí ameritaba un voto, o votaban al primero y eso hacía que el tercero tenga más posibilidades? Entonces, digo, hay un cuestionamiento. Este caso particularmente, vos fíjate cómo nace y vos fíjate qué debates despierta. Digo, debates muy profundos, no solo en el armado de las listas, sino en la confección de las listas, en la confección de nuestros representantes, y cómo terminamos hasta cuestionando los armados en el sentido de cómo los vemos en la boleta. Digo, vos acordate que hace algunos años, no muchos, pero hace algunos, empezamos a tener en cuenta la foto de los primeros candidatos con su cara, a color. Digo, ha habido modificaciones sustanciales a la hora de conocer a nuestros representantes, pero aún así no sabemos quién es el 11º candidato a diputado nacional por Salta y si ese ingresó o no. Entonces, esa discusión me parece muy atractiva. Me parece muy atractiva la visión patriarcal de este caso, sobre todo porque, no solo por el hecho en sí, digo, el hecho en sí es aberrante, es repudiable y ameritaba la expulsión y ya está. Me parece que no hay margen de duda. Pero sí yo también, perdón, ¿no? Pero discutiría cuál es el verdadero motivo de la... Porque incluso se discutía si había una cuestión moral o no en redes sociales, ¿no? Y demás. ¿Qué es? Que no estaba prestando atención, porque hay dos posturas, podríamos decir, de análisis. Es o no se dio cuenta de que estaba en vivo, ¿no? O fue descuidado. En el acto en sí no tiene nada de malo. Es un acto que claro, culturalmente entendemos que pertenece al ámbito de la intimidad. Moralmente está sancionado eso en términos públicos. Por ende, se cometería un delito si vos lo hiciste adrede. No lo hiciste adrede, lo hiciste sin darte cuenta. Bien, estabas en horario de trabajo. ¿Qué es lo que se sanciona? Que estabas en horario de trabajo, que justo estabas en horario de trabajo y se acopla con una cuestión que para la cultura moral no es improcedente.
¿no? Bueno, yo ahí porque después hay un montón de otros diputados y legisladores y legisladoras que cometen actos que no tienen que ver con el rol que están cumpliendo y no se los sanciona para expulsarlos. Yo lo compararía, y me tiraste el pie perfecto, para lo que sucedió con Esteban Bullrich, ya que venimos hablando de Esteban Bullrich, con esta figura que Bullrich ponía de fondo para simular que estaba en la sesión y no lo estaba. Yo creo que es comparable y es... amerita sanción. Digo, los dos casos ameritan sanción. Yo creo que se juzga, sí, claro, el hecho de que el hombre, más allá de las interrupciones de internet, esta que él defiende y él dice que sucedió así, él está en un espacio laboral, en un momento laboral. Digo, debería estar abocado a, como mínimo, restablecer la conexión o hablar con el proveedor de internet o estar comunicado con alguien de diputados para que le diga, che, mirá. O por lo menos cuidar las formas, ¿no? O por lo menos cuidar la forma de ello, estar en un lugar donde, incluso nosotros mismos, por poner un ejemplo burdo, tratamos de estar sentados en lugares donde en nuestras casas se vea, digo, un espacio más laboral. Yo recién estaba a oscuras y no me veían. Ahora prendí la luz, nos vemos, podemos vernos las caras, podemos charlar, podemos ser francos y no hay ningún ruido, no hay ninguna persona dando vueltas. Digo, estamos en un espacio laboral, si así se lo quiere decir, más allá de que lo hacemos por mero gusto. Entonces, qué sé yo, me parece muy complejo, no lo vamos a resolver hoy, que nos ameritaría un podcast entero debatir sobre las cuestiones morales en política, sobre la antipolítica y además terminar discutiendo acerca de los armados de las listas, que es algo tan complejo y tan difícil porque, como decía Leo, somos 50 millones de argentinos. Necesitamos muchos representantes de todas las provincias argentinas, con distintas realidades, con distintas formas de ver la política. Y además... De ver el mundo, con distintas formas de ver el mundo. De ver la vida. Exacto. Entonces, cuando discutimos incluso en términos sociales, posiciones tan antagónicas a veces, ¿no? La verdad que el deseo de quien tiene una posición es que su posición sea la mayoritaria y la que gane en el Congreso de la Nación si se trata de una ley. Pero es su posición, no la del conjunto de la totalidad de argentinos y argentinas que van a estar representados y representadas en esa escena de la política. Entonces, esta idea de le hace mal, aleja a la gente de la política. Yo pensaba, el currículum que tiene Alcira Figueroa, con el cual yo comparto, entre una de las razones, porque es antropóloga, ¿no? Por ejemplo, ese que acerca a la gente a la política, ese currículum, ¿a qué gente acerca a la política? No digo que no acerca, pero ¿a quiénes? Porque este acerca, este no acerca. La posición en contra del aborto que tiene, ¿no? En Santa Fe, que logró ser legisladora, hoy no tengo ningún nombre. Se me van todos los nombres y veo que vos tampoco. No. Amalia Granata, ¿no? Amalia Granata. Eso. ¿Acerca o aleja a la política a quienes piensan de manera opuesta a determinar? Entonces, esas discusiones me parece que es como son una sobreexageración de qué es la política, de qué es la política para quién. Entonces, y esto revela, para mí, la política en sí misma como un objeto de disputa. Porque cuando uno dice esto es antipolítica o esto es la política, está intentando definirla de un modo. Y yo diría, ¿la antipolítica no le propondría política también? O sea, ¿la antipolítica no es política? No me quiero meter en una discusión, o sea, en realidad sí, me quiero meter en esa discusión. Esa es la realidad. Pero, digo, a mí me gusta intentar llevar adelante el ejercicio de desnudar lo que en realidad son posiciones políticas ideológicas planteadas desde una definición y desde una defensa de la política como objeto de disputa. La política está siendo en sí misma disputada por distintos posicionamientos que dicen la política es esto, es así, debe ser así, y todo aquello que no sea como yo digo que es la política, no es política, es antipolítica, le hace mal a la política. Es decir, a la mirada que yo tengo de la política, que no sé si es
la de los 45 millones de argentinos y argentinas. Al margen de eso, que es para discutir largo y tendido, bueno, ya hemos abordado un montón de varios campos. Un punto importantísimo se lleva a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, que cumplió su rol a rajatabla, impecable en términos de reglamento, y además en clave de política, de avidez política, estuvo muy veloz. Defendió su espacio político, la verdad, como nadie, porque ante algo que podría haber crecido escandalosamente, frenó, sancionó, expulsó, y todo aquel que quería gritar algo ya tenía como protagonista al mismísimo presidente de la Cámara de Diputados, ya habiendo resuelto el problema de la manera más condenatoria posible. Sí, institucional, digo, de la forma más institucional habida y por haber, digo, formó claro, pero la comisión. hoy uno lo escucha y sigue diciendo, lo haría, cada vez que veo el video lo volvería a expulsar, ya es... Claro. Hasta lo usa políticamente en términos estratégicos. No, de hecho, la avidez y la viveza de Sergio Massa en ese movimiento, me terminé de dar cuenta que fue muy rápido y muy efectivo cuando Mario Negri, quien es uno de los integrantes más importantes del bloque de Juntos por el Cambio, pregunta por qué. Mario Negri no se había ni dado cuenta de lo que había pasado, y Massa fue tan rápido que creo que tardó en reaccionar 10 o 15 minutos, fue tan rápido que desactivó cualquier tipo de posibilidad de una estrategia de tratar de machacarlo o señalarlo. Estaba a punto de decir me opongo, ¿no? Porque en esta estrategia de la oposición de erosionar cualquier tipo de propuesta oficialista, ¿no? Medio como que capaz que... Casi se opone, sí. Casi se opone, claro. Entonces es interesante ese movimiento, y también es para seguir de cerca porque Massa viene teniendo movimientos bastante interesantes. Lo último, no puedo no decirlo, Amerí, más allá de este comportamiento que tuvo en la sesión, también hay que no se puede no mencionar que llegó al Congreso de la Nación con denuncias de abusos, con denuncias graves en términos de género, y que obviamente no imposibilitaron esas denuncias de que esta persona esté como un diputado nacional, lo cual también le pone otro asterisco a una discusión que es larguísima. Este bloque ha sido tremendamente largo, y Leo tiene algo más para decir. Sí, lo que pasa es que eso sale después, ¿no? Sí, claro, sí. Públicamente después, en el resto del país. Y un detalle menor que tampoco quería dejar pasar, que a mí me parece que de todo, por lo menos de lo que ocurrió durante la sesión, creo que uno de los aspectos más graves es el hecho de que se expuso la intimidad de una persona sin su consentimiento. Claro. ¿No? Al margen de que la situación íntima probablemente haya sido consentida, la exposición pública no. Eso me parece que es lo más grave, porque está todo el mundo. Además, es reinteresante el tema. Yo sé que nos recontraextendimos, pero incluso quería discutir una cosa. El hecho de los memes, los títulos, todo lo que se puso en relación a la escena es burlesca. Porque para los patrones culturales que manejamos, aún en la Argentina, es digno de ser una burla, una gracia, la exposición de partes que por un lado se condenan como algo grave, ¿no? Porque es grave en términos morales, íntimos, sexuales, ¿no? Y al mismo tiempo es tan maleable para ser gracioso. Todo el mundo hizo gracia de algo mientras exponía una intimidad sin consentimiento. Entonces, es gracioso en los patrones culturales y al mismo tiempo desnuda cómo nos comportamos, hasta te diría casi de manera hipócrita, frente a escenas que nos resulta gracioso exponer imágenes, repetir el video, ponerle un título pícaro, hacer memes, ¿no? Y sin embargo estás hablando de una situación que expuso una intimidad sin consentimiento, y esa discusión ¿dónde está? Entonces me parece que habla de qué sociedad somos, y por eso yo
pongo entre comillas esto de la política, porque la verdad que, como decía Cristina en la década del 80, ¿no? La verdad que las dirigencias políticas no son ni más ni menos que el reflejo de la sociedad a la que pretende representar, muchas veces. Sí, claro, sí, en eso coincido. Sí agrego, me gustaría agregar, no puedo no decirlo, esto de, que lo dije al principio, digo, también es cierto que es un hecho tan insólito, tan increíble, algunos incluso bromeaban esto de si vas al Congreso de Japón, se fajan cada 15 días, pero jamás en su vida van a ver lo que pasó acá, por lo insólito. Y yo creo que el país en líneas generales viene bastante sacudido por no es malas verdad, cuestiones. Justamente La Nación sacó una nota donde dice cuáles son las situaciones de intimidad que producto de la pandemia se vieron en el ámbito de la política. Y te digo que hay otros hechos parecidos. Sí. Pero bueno, digo, también quería mencionar esto de ante lo insólito del hecho en sí, toda la cuestión vinculada a que, bueno, que hay una sociedad bastante castigada por malas noticias y, bueno, se tomó como una gracia, que habla un poco de la sociedad, pero también libera algunos aspectos vinculados a la angustia y la tensión de esta pandemia que lleva 6 meses, que ha arrojado millones de temas y que vamos a hacer especial énfasis en uno a continuación en el tema número 2. Un desahogo para no ahogarse. La pandemia no da respiro. Récord tras récord de casos. Parece un escenario sin rumbo. Quiere decir que si seguimos con este ritmo de casos que van aumentando, producto directamente de la circulación de las personas, nos vamos a ver, digamos, con serios problemas, tal vez en poco tiempo. En Olavarría se abandonaron los controles para ingresar a la ciudad. ¿No servían? No sé. ¿Cómo operan los comportamientos sociales Sin control. El coronavirus dejó de ocupar el centro de la escena como lo hacía en el mes de marzo. Sin embargo, está peor que nunca. ¿Cómo seguir? No, Gestionar una pandemia no debe ser nada fácil, digo, no quisiera estar particularmente en los zapatos de aquellos que tienen que tomar decisiones difíciles en pos de el beneficio de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Esto es un consenso básico de que la intención política siempre es tratar de hacerle la vida lo mejor posible a la mayor cantidad de personas posible. En ese sentido, me gustaría profundizar sobre un tema que pasó en Olavarría durante esta semana, que es la liberación de accesos a la ciudad. Después de tener una ciudad sitiada, bloqueada, no podían ingresar nadie, salvo por lo que se denominaba como 2 accesos oficiales, el intendente Gali explicó por qué y tomó la decisión política de liberar los accesos a la ciudad. En el medio, la pandemia está haciendo estragos en Olavarría, han sido de las semanas más difíciles de lo que va desde marzo, con arriba de 300 casos semanales, con 6 muertes durante los últimos 7 días y con una complicación sanitaria que la verdad se empieza a asemejar a lo que nos habían presentado en el mes de marzo. Vos, Leo, ¿cómo ves esta gestión de la pandemia? Lo veo con una impotencia muy grande, la realidad, porque es muy difícil. Opinar es relativamente sencillo y la verdad que uno incluso en su cabeza va maquinando cosas de qué podrían hacerse, pero desde ya que uno no tiene elementos más que su opinión en relación a la información que recibe, de lo que cree que entiende de cómo se gestiona cómo se le hace frente a una pandemia, ¿no? Lo hablábamos fuera de micrófono, esto, Ale, de no, qué sé yo, uno no es sanitarista como para poder con autoridad hablar delante del micrófono de qué es lo que cree que habría que hacer. Claro. Más allá de que uno tiene ideas, ¿no? Y se imagina escenarios posibles de qué es lo que entiende que debería hacerse. Bueno, eso no lo podemos hacer. Lo que sí uno entiende es que de la información que le han brindado, lo que hay que hacer es evitar que continúe el crecimiento de contagios y
Y acá sí es una situación paradójica. Yo no veo que en estos momentos se estén haciendo cosas para evitar que aumenten. La verdad que lo que veo es que se están haciendo cosas que son propensas a que aumenten los casos. No veo movimientos, ni actitudes, ni propuestas, ni ideas, ¿no? Así sean imaginadas que van a destinarse al fracaso, como para contener el crecimiento de los casos. La discusión de las fases, que era como la obvia, era bueno, ¿no? Porque prácticamente la política se manifestaba así, es, no vamos a tener ningún problema, si tenemos que retroceder, no nos va a temblar el pulso, ¿no? Todo eso lo decían todos. Bueno, la verdad es que los casos, no sé, tenés 12.000 casos por día, 400 muertes por día, y pareciera que tiembla el pulso. Y yo lo entiendo porque es complejo dar marcha atrás cuando llevas tanto tiempo de esta situación. Pero la sensación es que no hay ninguna nueva idea, y no solo que no hay ninguna nueva idea, sino que lo que hay es, háganlo. Y al margen de los contagios y al margen de los fallecimientos, que es como la parte más fea de toda esta pandemia, ¿sí? Porque es la irreversible, ¿no? La de una vez que te contagias es irreversible el contagio desde ya, y ni hablar en aquellas personas que pierden la vida. Pero uno de los puntos que a mí más me empieza a... No es que me empiece a preocupar, pero me parece que es el personal sanitario, ¿no? La otra vez veía un video de una trabajadora de la salud acá de Olavarría que decía, no doy más. Y un poco lo decía, lo único que les pido es que le pongan onda, decía, ¿no? Y entendí yo que con ese video se refería un poco a que la gente cuando va a hacer la consulta o va a atenderse y demás, que por lo menos mínimo sea lo más decorosa posible. Me parecía que iba por ahí el reclamo, pero la verdad que el video que filmó. Pero yo lo tomé eso en decir, a ver, de verdad es complicado, es ir a trabajar todos los días a exponerse a una situación de exceso de casos, arriesgando la vida, y eso en algún momento va a explotar, y eso va a ser un problema para la política también resolver, el reclamo de quienes están trabajando y que necesitan, y esto es lo maravilloso, parece contradictorio, de esta situación, es que nos expone en nuestro funcionamiento como comunidad y que estamos fracasando como comunidad en el trabajo. Y no lo digo fracasando en términos ya categóricos, ¿no? Fracaso. Y tampoco lo digo en términos categóricos en la Argentina, lo digo el mundo, ¿no? La globalidad, o sea, el conjunto de la humanidad como comunidad global, y no encontró el mecanismo para poder equilibrar las cosas, ¿no? Entre la economía y la salud, y hoy, no sé, pasan estas cosas. Yo lo quería analizar con este caso puntual, con esta decisión del intendente Ezequiel Gali de Olavarría, que pertenece a la Fuerza Juntos por el Cambio, porque es una decisión que del costado que vos la mires es válida. Digo, Gali habla de que liberan los accesos porque básicamente, no lo dice con estos términos, pero lo interpreté rápidamente así, y es un poco así, no tienen sentido. ¿Por qué no tienen sentido? El 75% de los contagiados en Olavarría, de los casos activos que hay actualmente en nuestra ciudad, son asintomáticos. ¿Qué pasa? Cuando uno ingresa a una ciudad, viene en auto, sos asintomático, te dicen, ¿tenés un síntoma? ¿Qué te dicen? No. Vamos a suponer que te toman la fiebre, no tenés. ¿Cómo te sentís? Bárbaro. Pasá. Y entrás igual. Entonces vos, la función que tienen estos accesos son inútiles, no tienen sentido. A eso se le suma una situación que eso ya es una interpretación de los hechos, que es que la Subsecretaría de Seguridad, más Control Urbano, más efectivos de la Policía Bonaerense, se fueron contagiando cada vez más, y eso generó que haya bajas. Entonces vos tenés menos personas para cubrir esos lugares. Cada vez pierde más el sentido tener los controles. Bien, tomaste la decisión, sacaste los controles, es una decisión política, tiene un fundamento, podrá gustarnos un poco más o no, pero es un fundamento. Ahora, vamos a hablar de otro costado.
una familia que vive en una ciudad cercana tiene que hacer un trámite en nuestra ciudad. Antes venía una sola persona, porque venía, hacía el trámite de forma personal y se iba, ¿no? Hasta ahí. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, además, porque es un caso que... Vamos a aclarar, claro. Que Basado me en hechos consta. Hoy, esa misma persona dice, ¿por qué voy a ir solo? Pudiendo ir mi pareja, que tiene que hacer una compra, mi hijo, que tiene que ir a ver algo, y mi hija, que tiene que ir a hacer... Y en vez de una persona, vienen 4. ¿Qué nos dijeron desde el inicio de la pandemia? Nosotros vamos al virus. No es que el virus viene y nos contagia, no es que pasa por la puerta, entra y nos contagia. Nosotros vamos hacia el virus y nos contagiamos. ¿Cómo se contagia el virus? Por la circulación de las personas. Porque hay muchas personas circulando, porque, bueno, los contagios y demás. Para eso se crearon los protocolos. Ahora, ¿alcanzan los protocolos con tamaña circulación de las personas? Pareciera que no. Porque los casos en el interior de la provincia explotaron de una forma que la verdad empieza a preocupar ya de forma profunda, no solo por la circulación de las personas, que es altísima, sino porque además pareciera que los protocolos no alcanzan. A. Y B, la ocupación hospitalaria es grande, es muy grande. Y la gente se muere. No es que están internados y salen. No. La gente se muere. Entra a unidad de terapia intensiva y se muere. Y son personas, son vidas, no es un número. Hoy en Argentina hay casi 20.000 personas fallecidas. En estos últimos días se contabilizaron 3.500 más por un cruce de datos, demás. La verdad que es un tanto criticable, me suena hasta vergonzoso. La realidad es que hay 3.500 personas más fallecidas. Casi 20.000 personas fallecidas. Es un número que impacta, pero que despersonaliza. Y eso, a mí me parece, por cómo lo veo, que es un error de la política, despersonalizar las muertes. Porque ahí hay millones de historias. Millones. No solo en aquel que por ahí vivió, digo, ha habido personas que murieron con 100 años, con 105 años, con 99 años, y bueno, han tenido un recorrido y una vida, y han tenido, obviamente, un pasaje en esta vida muy prolongado y más que suficiente para la esperanza de vida que tiene un país como Argentina. Ahora, ha muerto gente muy joven, ha muerto gente luchando contra esta enfermedad, hay gente que ha muerto con hijos, con nietos. Bueno, cuando uno empieza a personalizar esas cuestiones, me parece que estamos hablando de una tragedia impactante, que no estamos midiendo las consecuencias y que la política debería empezar a intervenir justamente en un rol que la sociedad le dio. La sociedad, cuando elige sus votantes, le exige por lo general soluciones a los problemas de la vida cotidiana, a los problemas de su vida, a los problemas de infraestructura, a los problemas de educación, a los problemas de salud. Y la política no está a la altura, no termina de estar a la altura de esta situación. Es triste, penoso, pero cierto, no está a la altura. Están partidizando una pandemia. Digo, y ahí es donde entra el rol muchas veces de la oposición nacional. Están partidizando una pandemia. Digo, eso es a mi forma de ver, de lo más bajo que he visto. Digo, comparable incluso con los golpes de Estado. Tener una intencionalidad, no importarte la muerte de un argentino, es tener una actitud tremenda, baja, repudiable y violenta y destructiva. Y ahí volvemos a lo que hablábamos al principio de Esteban Bullrich. Son actitudes destructivas. Sí, comparto. Es un poco también la filosofía del mundo que tiene un amplio sector de la oposición y particularmente de Juntos por el Cambio. Esta es la realidad. Son destructivos y además de antidemocráticos y antirrepublicanos en la erosión, ¿no? Porque la verdad que da la sensación de que lo que buscan es destruir al gobierno nacional. Esa sería la sensación. Erosionarlo al límite del extremo, ¿no? Da la sensación. Así que, además de que erosionar al gobierno en ese sentido, ¿no? Destruirlo por completo, en términos democráticos y republicanos, ya es pésimo.
pero en el medio de una pandemia, ¿sí? ¿Sí? Es atentar contra la vida, porque vos estás alentando que salgan a protestar, que salgan a manifestarse, que se concentren, que desafíen la autoridad, que desafíen el respeto de las normas, que acá no pasa nada, que todo ese discurso que se constituye, se partidiza, como decís vos, termina siendo más que irresponsable, agresivo, dañino, y te pone en una situación en la cual, sin creatividad para solucionarlo y contenerlo, y te encontrás en una circunstancia de estas características. Pero por otro lado quisiera compararlo con lo que le pasa a Bolsonaro. Vos no sé si te enteraste, pero en las últimas noticias que Bolsonaro aumentó su popularidad. Y esto también es para pensar, ¿no? Que lo hablábamos creo que en el episodio anterior respecto de cuál es el valor de la vida y de cómo la política o los actores de la política entran en una disyuntiva en términos de la moral, las convicciones personales, el juego partidario, ¿no? Y si ese juego partidario en el afán del poder implica que no te importen las vidas, y bueno, lo haces. Y porque en definitiva, como lo decía anteriormente, muchas veces las dirigencias políticas son el propio reflejo de la sociedad a la que representan. Y aumenta la popularidad cuando el discurso de Bolsonaro es, mira, la gente se va a morir y punto. Y aumenta la popularidad. Se mueren, son récord, y aumenta la popularidad. Entonces, ¿a quién está representando Bolsonaro? Tiene un sustento popular de su sociedad que sí lo banca, que sí comparte ese discurso. Porque si no le estarían acompañando. Sin ir más lejos, hace unas semanas se discutió esa famosa frase no frase. La verdad que hoy por hoy es incomprobable, va a quedar solamente en quienes le creen a uno a otro, de Mauricio Macri a Alberto Fernández, donde le habría dicho que se mueran los que se tengan que morir. Que es un poco lo que estamos discutiendo, digo, que son decisiones políticas. Decidir. Sí. Y construyen esos discursos, ¿no? Claro, pero leía en las redes, qué sé yo, por 4 viejos había escrito alguien, no sé qué. Están destruyendo el país. Si vos, así, dicho así, literal. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la matriz de pensamiento que hay de por 4 viejos, por culpa de 4, estamos destruyendo? ¿No? Es como una especie de, y ya para cerrar, digo, esto es como una especie de desahogo lo que estamos haciendo. Es un episodio, es un desahogo. Casi que hasta lo podríamos titular Tenemos algo que decirles. Pero más allá de eso, la verdad que es interesante, son temas de discusión muy complejos y muy profundos. Y me parece que no solo no hablen de política, sino nuestra idea personal, ya por fuera de la idea del podcast, es hablar en serio o profundizar en serio de temas tan, hasta podríamos llamarlo banales. Qué sé yo, lo que pasó en el Congreso fue burdo, inocente, vamos a ponerle, por confiarse en una conexión a internet, alevoso, pero por dentro hay una construcción tan grande de un montón de cuestiones vinculadas a la política que merecía casi el podcast entero. Y con esto pasa lo mismo. Digo, una decisión política cualquiera, pusimos un ejemplo de Olavarría como para tratar de analizar y desmenuzar, acarrea una construcción política enorme, que la atamos incluso a lo que sucede con Bolsonaro en Brasil. Por eso digo que es importante hablar de política, más en estos contextos y más en esta situación tan particular. Nosotros seguimos grabando desde nuestras casas, seguimos tratando de cuidarnos lo máximo posible y tratando de ayudar a esta situación que toca vivir. A nosotros en Olavarría, imagino a todos ustedes desde sus casas, desde sus lugares en algún lugar de la provincia, del país, o desde donde nos estés escuchando, puede ser del mundo. La verdad que más allá de todas estas cuestiones, te agradecemos si llegaste hasta acá, porque te vas a ir pensando, seguramente vas a compartir el episodio en redes sociales o no, pero te vas a ir con una reflexión, vas a tuitear algo, vas a compartir algo en Facebook, se lo vas a comentar a algún amigo, a tu pareja o a tus viejos, a quien quieran, invitarlos a hablar de política. Es nuestro consejo de siempre, pero hoy particularmente como que fue un desahogo que queremos compartir
con ustedes, ni que hablarles. Agradecemos a todos los que nos ayudan, nos dan una mano en materia económica, y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo con esta maravilla mundial que hemos denominado No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatu. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.